cuando no sirve la canción, porque en la mesa falta el pan. No sé si darte el corazón, mi voz la flor o algún fusil. El hombre es tiempo que se va, temiendo dura un poco más. Arias como que planteó desde hace ratos de considerarse como un impago y no se puede pagar la deuda que tiene y como que lo vuelva a repetir otra vez. ¿Eso qué consecuencias puede traer? No sé, mira, yo no comparto esa idea. No comparto esa idea por lo siguiente. El impago en que caímos no era un impago grande, ¿verdad? Eran 50 y pico de millones, aunque no está resuelto, con las AFP. No es la gran deuda. Pero un impago fuerte conduce a lo siguiente. Si el gobierno de aquí dice no le pago lo que le debo al Banco Mundial, al PIB, a los gobiernos, a los que me compraron bonos, entonces el Fondo Monetario le informa al planeta, le informa al mundo entero que el gobierno de El Salvador es un gobierno irresponsable, que no asume su compromiso. Inmediatamente los préstamos que ya están aprobados, pero que no hay desembolso, se paran los desembolsos. Bueno, si yo fuera jefe de Estado, a ese país le paro el préstamo, a no ser que sea un gobierno amigo mío, amigo del mío, porque hay una señal negativa. ¿Qué quiere decir que no paren los desembolsos de los préstamos? Eso es terrible, ¿verdad? Necesitamos esos fondos. Gran parte de nuestra inversión tiene que ver con préstamos, que ya están aprobados. Ni soñar con un préstamo nuevo, ya no por Arena, sino Arena puede levantar la mano, no habrá préstamo. Ni soñar con venta de bonos. Estoy hablando de un impago grande, ¿verdad? Decidido por nosotros. Bien. Y los bancos van a decir, bueno, pero este gobierno me debe un montón de dinero. Y como no me va a pagar, yo me la voy a desquitar con la gente que me debe, ¿o no? De algún lado yo voy a conseguir el dinero. Entonces la tasa de interés sube de inmediato. Es lógico. Si usted tiene un préstamo de $20,000 y está pagando 100, lo van a hacer pagar más. Si yo fuera banquero lo hago. Me la desquito con usted. El dinero que no me va a pagar el Estado. Porque el Estado le debe a los bancos todo el dinero. Y entonces suben los intereses. Y si suben los intereses, se afecta a la población que tiene crédito. Quiero que sepan que el 30% del crédito de la banca va al consumo. Y el 1%, casi el 3% va a la agricultura. Y a la industria comúnmente. Aquí el préstamo al consumo supera el préstamo a la industria y a la agricultura juntos. Que por cierto está aumentando. Aumentó 5% entre enero y febrero. El préstamo a los hogares. Entonces, la gente que está endeudada le cae el consumo, ¿verdad? Porque si usted está pagando un préstamo de $200 y mañana tiene que pagar 3, entonces hay $100 menos para comprar. Para las empresas significa menos venta. La venta de las empresas disminuye. Si las empresas venden menos, tienen menos ingresos, invierten menos y se puede generar desempleo. Y una que otra quiebra, ¿verdad? Y el dinero se encarece. ¿De dónde sacan los empresarios para invertir el dinero? De los préstamos de los bancos. Si los préstamos van a ser más caros, entonces el industrial que pide un préstamo o el comerciante se le está encareciendo el costo y lo que tiene es su producto lo va a vender más caro. Entonces se genera un proceso inflacionario y un proceso inflacionario deteriora el consumo de la gente. Y el resultado de todo eso es que Arena gana las elecciones en primera vuelta con el 75% de los votos. Ese es el resultado. Entonces somos muy bravos, no pagamos la deuda, pero gana las elecciones Arena. No tenga ninguna duda de que una decisión de un impago conduce a eso. No le va a permitir el Fondo Monetario al gobierno de El Salvador que no pague y no pase nada, porque luego el dominicano va a decir yo tampoco pago. El hondureño dice yo tampoco pago. Y cuando ustedes suman, entonces se genera una problemática un poco delicada a nivel internacional del sistema monetario. Ni Haití, que diga que no paga, lo perdona, porque se te genera un efecto en cadena. Cuando digo ni Haití es porque la deuda de Haití creo que no llega ni a $1.000 millones. Está bien. La de nosotros está en 17.000, la deuda pública.
Haití dice no pago la deuda y le bloquean todo. No, ese ejemplo no se acepta. Nosotros estamos en un mundo capitalista donde nosotros no tenemos poder a nivel internacional. Ahora, alguien diga, ¿y por qué lo hizo Kirchner? ¿Por qué lo hizo Kirchner? Porque en el año 2001, cuando Kirchner tomó el poder, ustedes se acuerdan que cayeron 5 gobiernos en una semana, Argentina tenía una deuda de 146 mil millones de dólares. No se me olvida la cifra, porque fue un tema que estuvimos abordando con la gente. 146 mil millones de dólares. ¿Saben qué quiere decir eso si fuera hoy? Más o menos 400 mil millones, el Producto Interno Bruto de Colombia. De manera que si Kirchner dijo no pago la deuda, entonces los bancos tienen que decir, bueno, negociemos, porque esto es serio. ¿Está bien? O sea que es mejor deber mucho, ¿verdad? Para tener... Es una deuda que truena al sistema financiero mundial. Y dijo, no voy a pagar más que los intereses. Perdónenme, pero solo voy a pagar los intereses. Y luego hizo una reforma fiscal y se llenó de dinero. Y le pagó al Fondo Monetario todo lo que le debía. Además, 14 mil millones. Y lo echó del país. Pero era un país con poder en términos económicos, ¿verdad? Otro que hizo algo parecido, no igual, fue Correa. Correa hizo una auditoría de la deuda que nosotros deberíamos hacer. La hizo en 14 meses. Montó un ministerio lleno de auditores, abogados, abogadas, y analizaron la deuda. Y concluyeron que como 2.000 millones no lo iban a pagar, porque era deuda inmoral. ¿Por qué era inmoral? El préstamo de salud que se robó el gobierno de Saca. Pero lo permitió el Banco Mundial, ¿verdad? Entonces, como lo permitió, Correa le dijo, usted lo permitió, ese no lo pago. Y con una deuda alta, no como Argentina, pero con respecto a nosotros, casi el doble, Correa dijo, aquí hay 2.000 millones que no pago. Y lo dijo en el 2008, cuando estaba la crisis internacional, que tocó fondo en el 9. Entonces se le acercaron y le dijeron, está bien, pague algo, peor es nada, está bien. Pero además Correa dijo, yo tengo petróleo, está bien. Y tengo altas reservas monetarias. Yo puedo vivir sin préstamo. Y me puedo poner de acuerdo con China. Que por cierto, cuando entró en crisis ahora que bajaron los precios del petróleo, China le prestó 10.000 millones de dólares a Ecuador. Y resolvió. China no le va a hacer caso al FMI. Si el FMI, no sé, digo yo, si te pones de acuerdo. Entonces, una decisión de impago tiene que ser bien meditada. ¿De cuál es tu poder? Tu poder político. Nos vamos a meter en problemas con los gobiernos, a decirle no le pagamos, con el de España, con el de Estados Unidos. Yo creo que una parte de nuestra deuda se podría intentar renegociar. ¿Cuál se puede intentar? Y hacer la auditoría, que se lleva tiempo, para después negociar. Se puede intentar renegociar la bilateral, con gobiernos, y una parte de la bilateral. ¿Por qué digo una parte? Porque creo que la que tenemos con el fondo es muy difícil. Pero podemos hablar con el Banco Centroamericano, con el BID. A mí me da, en los datos que yo más o menos manejo, como 4.000 millones esa deuda. ¿Qué quiere decir renegociarla? Bueno, ampliemos los plazos de pago, ¿está bien? Bájenme un poco los intereses, condónenme una partecita y se podría ahorrar algo. Pero eso no es una solución de corto plazo, una renegociación se lleva tiempo. Y nosotros estamos ante un problema de que hay que pagar en abril, hay que pagar en julio y hay que pagar en octubre. No podemos andar teorizando. Hay que ir viendo cómo resolvemos problemas. Pero esa parte me parece bien. Ahora, ¿tenemos indicadores económicos y sociales como para que nos perdonen deuda? No, no tenemos. Nosotros somos un país que está muy bien desde el punto de vista de los indicadores. Cualquiera diría, bueno, ¿y eso? Con una pobreza de 32%, de 33%. Pues sí, es que para que a usted le perdonen deuda, tiene que andar como Haití. Tiene que andar como estaba Honduras, con una pobreza de 70%. El Salvador no tiene indicadores catastróficos como para andar mendigando. Está bien, porque hay parámetros. Nosotros somos de renta media y eso vale. Por cierto, nuestra economía no está cayendo. Les voy a dar algunos datos a propósito, porque aquí hay gente que confunde, hay alguna gente que confunde los problemas financieros del gobierno con la economía en general. Aquí no hay una crisis económica. Les voy a dar los siguientes datos. Entre enero y febrero y marzo, en el primer trimestre, anoche el Banco Central puso los datos de exportación. Las exportaciones crecieron 8%. La de café, 3 millones. 3 millones, que en crecimiento es como 10%. La de azúcar, más de 60 millones. Un crecimiento de más de 100% con respecto a marzo del año pasado. La de maquila, que están llorando por el salario mínimo, crecieron 8%, más de 60 millones de dólares.
Las exportaciones de maquila entre enero, febrero y marzo. Las que van a Centroamérica crecieron como 5, las que van fuera de Centroamérica también. Han crecido todas las exportaciones. Y las exportaciones son parte del PIB, ¿verdad? De nuestro PIB, nosotros exportamos el 24-25%. Entonces el PIB, la parte del PIB que se exporta, está creciendo. Y la parte del PIB que va al mercado interno también está creciendo. ¿Cuáles son los datos que podemos manejar para ver que está creciendo? El crédito de la banca a las empresas privadas creció 8% entre enero y febrero. Este dato no está hasta marzo. Cuando crece el crédito privado es porque están invirtiendo más. Ese es un indicador importante. El otro es que está aumentando la demanda interna. Y la CEPAL acaba de decir que la economía va a crecer 2.5, no 2.3 como creía el gobierno. 2.5. ¿Por qué? Dice la CEPAL. Porque está creciendo la demanda interna. ¿Por qué está creciendo? Son 4 variables de demanda interna. El salario mejoró un poco con el mínimo, con el aumento. Segundo, la remesa. Bueno, no depende de nosotros. Han crecido 12%, casi 13%. Muchísimo. La tercera es el crédito a los hogares, que ha aumentado 5%. Y la cuarta es el consumo del sector público no financiero. Ese no crece, porque el gobierno está metido en recorte. Pero han crecido 3 variables. Y ya la CEPAL dijo, la demanda interna está creciendo y el PIB va a crecer más. Entonces, si está creciendo la demanda interna, está creciendo el PIB hacia adentro. Y si ya tenemos los datos de la exportación, está creciendo el PIB que se exporta. Otro dato que demuestra que está aumentando la demanda interna es que los ingresos del gobierno entre enero y febrero, es el dato que yo tengo, crecieron 3.5. Fíjense que los ingresos del gobierno no están cayendo. Han aumentado todos. El IVA, el FOBIAL, la contribución del FOBIAL, del FOSALUD, la renta. Ahora va a haber una gran recaudación en abril. ¿Saben qué tributo ha crecido mucho? No es un impuesto, es un tributo, una contribución. La de la seguridad pública, la de la telefonía. Ha crecido más del 30% entre enero y febrero. O sea que el salario mínimo, una parte, se trasladó en saldo a los celulares, ¿verdad? Se ha trasladado porque y de ahí para la seguridad. Ese tributo está creciendo. Entonces, están creciendo los ingresos del gobierno, no están cayendo. El déficit fiscal es la mitad del que tenían, del que dejó Arena. ¿Cuál es el problema? Que nos han obstruido la forma de financiar el déficit. Pero el déficit es la mitad, pero nos han obstruido el financiamiento. Nos han obstruido préstamos y nos han obstruido bonos. Pero no hay caída de los ingresos. Y el empleo. 2 economistas de Arena fueron a mentir a TCS sobre el empleo. Nos dijeron que en enero había 4.000 empleos menos que en enero del 16. Es falso. Tenemos los datos del Seguro Social. Hay casi 5.000 empleos más en enero con respecto a enero. ¿Qué es lo que sucede? Que los datos que nos da el seguro no incluye, nos dan los datos de la planilla que está cotizando, pero hay una parte de los empresarios que todavía lo tienen mora. Esos pagos lo tienen mora. Cuando nos den el dato de febrero va a quedar claro. ¿Está bien? Hay 5.000 empleos más. Eso no es mucho. Realmente no es mucho. Se necesita generar más empleo. Pero no estamos en un país donde estén cerrando negocios, despidiendo gente, quebrando bancos, quebrando industrias. Las maquilas que dijeron que se iba hicieron un simulacro. Además, todos los años hay maquilas que se llevan maquinaria a otro país. Eso no es nuevo. Dos dueñas de maquila le dijeron a la ministra del Trabajo que van a despedir a un personal por problemas de baja calidad de la mano de obra y por problemas de sobreproducción que tuvieron y que la van a recontratar. Entonces, no estamos en una... Entonces, a un país que está así, con esos indicadores, y la inflación va en 1.2. La canasta básica se ha encarecido 17 centavos. 17 centavos en marzo con respecto a diciembre. O sea, los rubros de la canasta básica, que son pocos alimentos. Tenemos los datos de la Digesta. Y en el área rural 65 centavos. ¿Y los salarios cuánto aumentaron? En maquila 40%. En la industria 20%. Las empresas que lo aumentaron, hay otras que lo violan. Pero la ministra del Trabajo está haciendo un cálculo de 200.000 personas que se lo han aumentado. Menos de lo que se esperaba, pero es una buena cantidad porque hay violación. Siempre lo ha habido. Pero bien, entonces con esos indicadores y con todos los indicadores de salud, de que ha bajado la mortalidad materna, la mortalidad infantil, ir a decirle al mundo que nos perdone deuda es complicado. O sea, no es que no seamos un país con pobreza. Yo lo que quiero decir es que los indicadores no son de un país al que generalmente le hacen perdón de deuda.
Eso no quiere decir que no podamos hablar con el gobierno de España sobre los 6 préstamos, con el de Japón. Yo creo que esa gestión sería buena, que se hiciera, para ir descargando un poco del presupuesto. Pero usted no puede echar una batalla superior a sus fuerzas. Decir yo no pago la deuda, yo soy amigo de Salvador Arias, pero no comporto ese planteamiento. Me parece un planteamiento que no responde a la correlación de fuerza. No se puede ser ultra en esto. La posición ultra no reconoce correlación, ¿verdad? Y la correlación no nos da para enfrentarnos a la banca internacional y a los gobiernos imperialistas. Entonces hay que buscar otra salida a esto. Sí, yo tengo una duda. Cuando las pensiones nacieron, según lo que tengo de memoria, es que nacieron simultáneamente con la creación del Seguro Social. Y posteriormente nació el INPEP y todo eso. Pero la duda que tengo es por qué si estas pensiones, que eran públicas, nacieron durante la tiranía militar que administraba el Estado por encargo de la oligarquía terrateniente, ¿por qué no nacieron privatizadas? Es una duda. ¿Por qué no nacieron privatizadas desde el principio? No que las privatizaron hasta después. Eso me ha intrigado mucho. Bueno, yo te puedo dar una hipótesis, no una respuesta así muy firme, pero lo normal en esa época y todavía hoy era que los sistemas de pensiones eran públicos. El Seguro Social nace en los 40, ¿verdad? Pero el sistema de pensiones en el 69 y el otro en el 75. Todavía en Europa, por ejemplo, los sistemas de pensiones son públicos en Estados Unidos, que por cierto en Estados Unidos la gente se jubila a los 62 años. Por eso aquí, para mí la salida no está en subir la edad de jubilación. Si ellos que tienen mejor nivel de vida se jubilan a los 62. Bueno. Lo segundo es el gobierno de Martínez. El gobierno de Martínez. El otro fue en el de Fidel Sánchez, pero el INPE viene ahí con Martínez. Realmente el gobierno de Martínez era keynesiano. Yo no sé si ustedes se han... Nosotros conocemos un poco lo que fue la política económica de esa época. Era una política de intervención del Estado en la economía. Con Martínez incluso hubo un intento de reforma agraria en el año 72, que si se hubiese hecho la reforma agraria, a lo mejor, y hubieran dejado gobernar a Duarte, a lo mejor aquí no terminamos en guerra. La reforma agraria tenía el objetivo de ampliar la demanda interna, que el campesino tuviera tierra. Que Hernández era Sánchez. Martínez no estoy hablando de Molina. Molina. En el 72. En el 72, reforma agraria, el campesino tiene tierra, tiene crédito, mejora su nivel de vida, compra zapatos, le conviene a la dos, ¿verdad? Compra medicina, le conviene a la empresa de la ciudad. Era una lógica desarrollista positiva. El problema era que para hacer la reforma agraria había que chocar con la oligarquía cafetalera. Entonces no se podía hacer por la vía reformista. Y la oligarquía dijo, bueno, o guerra o reforma agraria, escojan. Y escogieron la guerra, ¿verdad? Pero había un gobierno. La política económica de Martínez, nosotros podemos agarrar buena parte de esa política. De Molina. Buena parte de esa, que por cierto lo tumbaron por un día, ¿verdad? Por un día, como por un día lo tumbaron. Hubo conflicto ahí. El otro, Fidel Sánchez, no sé el por qué ahí, pero en este caso eran estos gobiernos militares. Lo mismo pasó en Venezuela a veces Chávez habló bien en alguna cosa de Pérez Jiménez, en el manejo de la política económica. No eran gobiernos neoliberales, en esa época no estaba de moda el neoliberalismo, sino que eran gobiernos, eran estados desarrollistas que tenían intervención. Por ejemplo, con Osorio se creó el IRA, el BFA, con la lógica siempre de mejorar las condiciones del campesinado para el desarrollo de la burguesía industrial. Esta era la lógica. Para mercado electoral. Y para mercado electoral, por el lado político. Entonces puede ser que esa haya sido la lógica. Y en el gobierno de Duarte también era intervencionista, ¿verdad? Reformista. ¿Cuándo se desmonta este asunto? Cuando comienza la doctrina neoliberal, que es desmontar el Estado. Entonces arranca con Cristiani, que por cierto no lo hizo Cristiani, ¿verdad? Lo hizo Calderón solo. Pero como ellos se repartieron, a uno le tocó una cosa y a otro otra y a otra. Cristiani comenzó la privatización y la siguió el otro. Y la siguió el otro, porque fue concatenado, privatizaron 32. Bueno, es una conjetura, se me ocurre que esa puede haber sido la razón. Pero voy a agregar una última cosa brevemente. En el año 98 no estaban quebrados ni el Seguro Social ni el INPE.
no se justificaba desde el punto de vista económico una privatización. Tenían 6 cotizantes por un jubilado y tenían reserva técnica por más de 330 millones. De manera que seguían funcionando. ¿Cuántos cotizantes hay por jubilado hoy? Si usted suma lo de la AFP y los 10.000 del público y saca el pago de pensiones, está 4 o 5 por 1, igual que en el 98. O sea que hubiera seguido funcionando. Y a pesar de todo lo que le robaron, también, ¿verdad? Que ya sabemos, todo el robo que hubo en todos esos gobiernos, desde Fidel Sánchez Hernández hasta el 98 fueron 10, ¿verdad? Tomando en cuenta las 3 juntas, Magaña, Duarte, ahí hubo robo. Entonces, un gobierno de izquierda que hubiera hecho en el 98, para el robo público, ¿verdad? Para el robo, sanea el Seguro Social y el INPE, levanta la economía, amplía la base de cotizantes y tuviera un sistema solidario, sostenible. Digo esto porque los economistas de derecha y los empresarios dicen que había que privatizar porque estaba quebrado. Lo grande es que lo dicen después que tenían 8 años gobernando, porque privatizaron las pensiones cuando Arena tenía 8 años gobernando. Ya habían pasado los 5 de Cristiani y 3 de Calderón. Entonces en 8 años. Se lo robaron todo. Decir que está quebrado el sistema, después que tú eres el jefe de Estado y dice que la propiedad pública no sirve, pero tú eres el jefe de Estado. Eso es lo grande aquí. Cristiani dice, el Estado es mal administrador, pero él es el jefe de Estado. Y dice Calderón, solo hay que vender Antel porque el Estado es mal administrador, pero el que dirige Antel es Suster. Entonces nosotros somos malos administradores, por eso vamos a vender. Que dijeran eso, ¿verdad? No se es ideológico, es una batalla ideológica. Pero la onda del neoliberalismo fue que jodió todo lo público, porque históricamente los estados han tenido muchísimo peso en la economía, incluyendo en nuestros países, política desarrollista y todo eso. Pero la onda neoliberal quebró, desmanteló al Estado. Y aquí nos salvamos, porque se hubieran llevado la salud, el agua. Hay un documento de FUSADE que dice que había que plantear la Radio Nacional, la Imprenta Nacional, el zoológico, Ichamiche, estaba todo. Todo estaba en el documento de FUSADE. Yo me acuerdo. Hasta Rubio hubiera metido. Un pequeño dato. Vos mencionaste al principio el caso de que no se entendía por qué del total de cotizantes del seguro y el PEP mayores de 35 años, la mayoría se fue a la AFP privada. Lo que sucedió en ese momento es que, según la ley, se daban 3 meses de plazo para que todo cotizante mayor de 35 años llegara a una oficina pública a manifestar su decisión de que iba a continuar en el sistema público. Pero ese dato no se hizo público. Ese dato no se hizo ninguna campaña para que la gente se tomara esa tarea, ¿verdad? El caso es que cuando pasan los 3 meses, le cae la nota de que ya tiene que ir a una privada. Y ahí le dicen a uno, usted no vino a manifestar su decisión, pero no se dio cuenta, ¿verdad? Y de ahí es que la mayoría quedamos en el sector privado, habiendo tenido el derecho de estar en el público. Y a otra gente, eso es correcto, a otra gente creyó también que tenía beneficio y a otra la forzaron. Por ejemplo, si usted trabajaba en almacenes Simán, lo lógico era que Simán se empeñara en que usted pasara a cotizar en Crecer, porque él es dueño de Crecer, no que siga en el sistema público. Y además es dueño de la Centroamericana, ¿verdad? Y Cristiani es dueño de Seguros sin sabido, el otro de Suiza, era el combo. Entonces se mezclaron esos elementos, eso es correcto, el desconocimiento, le ocultaron y ya no hubo de otra. Bien, hoy estamos así, este es el asunto, no sé qué vamos a hacer con esto. Ya está el tema de las pensiones en la discusión, pero hay que dar una buena batalla. César, por ejemplo, todas las pensiones, todos las administradoras de pensiones, digamos, acumulan el dinero de las pensiones precisamente. No, lo lógico no sería que ellos le pagaran a los cotizantes intereses adicionales por manejar el dinero, porque ellos invierten y manipulan el dinero esto. Entonces,
Así como hacen los bancos, que si tú depositas algo digamos, en una cuenta de ahorros, el banco te paga intereses. Entonces, ellos no deberían cobrarte por eso, sino que pagarte dinero por el dinero. Correcto, deberían funcionar como bancos. Sí, correcto. Con riesgo, ¿verdad? Exacto. Con riesgo. Sí. Te pagan y si no colocan los intereses, ese es su problema. Pero además se van a empeñar en colocar el dinero a un buen interés. Bien, en Chile es así. Fíjate que aquí se habla mucho, en nuestros países se habla mucho de que copiamos el modelo chileno. No es tan real. En Chile las AFP no cobran comisión, sino que pagan intereses y ganan sobre los intereses que prestan. La otra diferencia con Chile, en este caso peor el de Chile que el nuestro, es que no existe la aportación patronal. Es horrible. Entonces Bachelet quiere hacer una reforma para que haya aportación patronal, pero la gente le está diciendo no quiero AFP. Pero bien, esa es una de las propuestas que ha salido del movimiento popular, que paguen intereses sobre los depósitos y luego que vean cómo colocan el dinero, para que tengan estímulo. Lo otro es que no deberíamos permitir que inviertan fuera, ¿verdad? O sea, lo que está proponiendo la NE. El 60% del dinero son papeles del Estado, no existe. Queda otro porcentaje y quieren que lo inviertan en Francia, que lo inviertan en España. Hay que prohibir eso de manera definitiva porque esos fondos deberían ser para el desarrollo nacional. Suficiente con la fuga de capitales que hace la oligarquía de este país que vive sacando dinero. Ellos dicen que se conseguirían mejores intereses, eso es falso. La Libor está por el suelo. Nosotros hemos colocado bonos aquí a 5 y 6%. Ahora lo colocamos a 8 y pico. A 8 y pico porque nos bajó la calificación de riesgo ya 12 años. Pero incluso 8 y pico es más bajito que la tasa de interés que hay aquí para préstamos de un año, de más de un año que esté en 10. Entonces, ¿por qué permitirle que inviertan fuera? Digo esto porque está en la propuesta de la NE. Pero realmente lo ideal es que no haya FP, ¿verdad? Sí, correcto. Digamos como lo así es. No estamos en esa lógica, estamos en el visto, pero lo por la ideal gente que desconfía, podría haber una AFP para los que quisieran voluntariamente quedarse ahí. Pero que se traguen el resultado. Que se traguen el resultado. No, es la misma, siguiendo la misma línea del doctor, o sea, ¿cómo es posible de que el interés que le cobran a todos los usuarios de las AFP, ellos las pongan en la, ¿cómo se llama? Ellos las pongan a tener más intereses y ese interés es para ellos, no es para pagar mejor a uno, ¿sí? O sea, uno le da el 1%, y ellos le quitan el 25% y ese 25% ellos lo colocan y ellos van creciendo, ellos van acumulando. ¿Y cómo es posible que uno solo sea con el 1%? Vamos a ver, ellos en realidad ganan con la comisión. Ajá. O sea, la comisión. La comisión. Si usted gana $100, usted le descuenta 6.25. Y el patrón pone 6.75, son 13. Ellos agarran 2.20, 17%. Ahí está la ganancia. El costo administrativo y lo del seguro. ¿Sí? Como 55 centavos para el seguro, de esos 2.20. Gana el seguro, gana la AFP. El resto que queda es suyo. Es suyo. ¿Qué quiere usted? Que eso que queda, que son 10.80, que por cierto eran 10.30. Y con FUNE subió a 10.80 porque le bajó la comisión. Lo que usted quiere es que estos 10.80 lo presten a un interés alto, porque es suyo, no bajo. Pero al ganan intereses. Porque ganan intereses y nutren su fondo. Pero a la AFP no le interesa ese interés. Si yo fuera dueño, yo no lo presto, ¿me explico? Y a mí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me importa a mí su dinero? Si ya yo saqué la ganancia. Es una cosa, por eso decíamos que era un negocio bastante extraño. Supera la lógica de un negocio capitalista. El capitalista tiene riesgo. El dueño de una AFP no tiene riesgo. Entonces, lamentablemente, para la gente está prestando a un interés bajo, porque la tasa de interés que le paga el gobierno, como lo ataron a una fórmula internacional que se cayó, entonces no son buenos. O sea, no tienen mucha rentabilidad. La rentabilidad estaba en 13% cuando comenzaron las AFP. Vino la dolarización y cayó a 6%. Eso lo oculta Arena, que la rentabilidad hizo así. Y luego a 6 en el 2006, luego aprobaron el fideicomiso. Y en el 8 estaba en 3. Y no modificaron nada. Lo dejaron en menos 2 con inflación de 5. Y uno leemos en la televisión
y a los otros diciendo cuando el gobierno se endeuda paga 10 y cuando pide el dinero de ustedes paga 3, pero ellos lo encontraron en 3 y no lo modificaron, tuvieron el 8 y tuvieron parte del 9, ¿verdad? Además fueron los que hasta hicieron la fórmula y ahora se hacen lo gracioso diciendo que el gobierno paga pocos intereses por el dinero nuestro. ¿Y por qué si era tan rentable? ¿Por qué tuvieron que crear el FOB para subvencionarse? Si era tan rentable el negocio. Sí, lo que pasa es que el FOB es para resolver el problema de las pensiones del sistema público. El dinero que sobra, sobrante, después que ellos sacan la ganancia, lo prestan. El gobierno le dice, préstamelo a mí, no hay problema. Para ella no hay ningún problema el FOB, ¿ya? Porque están prestando un dinero que ya no es suyo, ya sacó la comisión. Lo que queda se llama reserva técnica, ¿verdad? Entonces, le da igual que el gobierno sea el que se lo preste, se lo pida prestado o que se lo pida prestado un empresario. Le da igual a la AFP. El FOB es un problema para el gobierno y es un problema para la gente, porque el gobierno paga intereses bajos. Pero para la AFP no hay problema. Incluso si el gobierno no pagara, suponiendo que tuviera problemas de pago, ¿de quién es el dinero? Es de la gente. O sea que el negocio privado está asegurado. Por eso ya no opinan. Ah, ¿ustedes quieren FOB? Sí, FOB. No hay problema. Incluso quieren que le preste para que me pague. También le presto para que me pague. La reforma. Quien la está trancando en la sala para afectar la finanza pública. Pero el dueño de la AFP, desde el punto de vista económico, ahora como el dueño de la AFP también es arenero, quiere ahogar la finanza pública. Ya ese es otro problema. Es el problema político. Bien, el FOB es un resultado de la quiebra del sistema público. ¿Está bien? Que le trasladó un problema al Ministerio de Hacienda. Y Hacienda lo enfrentó con bonos y luego con préstamos de AFP. Y eso es lo que tenemos encima. Este es el punto. Y pronto el Seguro Social y el INPE no van a tener 10.000 cotizantes y 100.000 jubilados. Van a tener 110.000 jubilados. ¿Está bien? Y 0 cotizantes. O tal vez menos, con la gente que va falleciendo. Pero no puede entrar nadie a cotizar. O sea que cada vez más grave el asunto. César, y cuando iniciaron la AFP, surgieron varias AFP. Eso ya estaba diseñado para que una iba a... No, yo lo que creo es que el mercado salvadoreño no daba para 5, como es un mercado pequeño. Entonces hubo 3 AFP que no sobrevivieron, entre ellas una de perdón, que quebró. Y otras 2 dijeron juntémonos con crecer y terminaron 2, que por cierto es un duopolio. Aquí estamos en un duopolio. Yo creo que la Constitución lo prohíbe. Yo no soy abogado, pero creo que la Constitución prohíbe los monopolios y los oligopolios. Y aquí tenemos monopolio privado. Yo no entiendo mucho eso. Prefiero no meterme en el aspecto legal, ¿verdad? Pero son 2 y ahora son de los mismos dueños iniciales y del capital extranjero. Porque ellos vendieron los bancos, ellos vendieron el combo, banco, empresas de seguro y fondos de pensión y la tarjeta de crédito, pero se hicieron socios. Nosotros tenemos los datos. Las que aparecen como socias de Confía son Simán, las mujeres, no aparecen los hombres. No aparecen los hombres, nosotros nos conseguimos los datos en el Sistema Nacional de Registro. Y hoy aparecen socios que son colombianos, panameños, hondureños, pero también están estos. Porque ellos vendieron todo eso en 2.800 millones y lo vendieron a través de la Bolsa de Valores, ¿se acuerdan? En el 7 y el 8, para no pagar IVA. Porque las transacciones a través de la Bolsa de Valores no pagaban IVA. Y esos 2.800 millones se lo pagaron una parte en dinero y otra parte le dijeron déjeme acciones. Cristiani sigue siendo socio del ¿cómo se llama? Del Cucatrán, y los demás siguen siendo socios de los otros bancos, del HBC, no sé cómo que se llama hoy el antiguo salvadoreño, la vivienda, y el otro, y ellos siguen ahí como socios minoritarios. Hoy es más complejo, hay una mezcla de capital. Los colombianos tienen mucho peso en este asunto, porque están en el Banco Agrícola, que es el dueño de Confía, y están en la vivienda, que está vinculado a Crecer. César, solo. Ajá. Pues sí, bien explicadito. Realmente para mí es nuevo por todos estos detalles pero aquí está el punto, ¿verdad? Que mucha gente
cotizantes desconocemos toda esta situación. ¿Qué hacer? Por ejemplo, ahí está grabado toda esta situación que tú has explicado. ¿Cómo divulgarlo? ¿Qué hacer? Porque solo estamos escuchando en todos los medios, que dice, los medios de Arena, que dicen el gobierno te quiere robar tus cotizaciones. Solo eso se escucha. Ahí está. ¿Qué hacer? Bueno, hay que informarse, hay que informarse. Claro. No, y la idea de hacer esto también es para que cada uno divulgue, ¿verdad? Porque aquí está claro que la mayoría de medios de comunicación de derecha no van a llevar esto. Entonces aquí nos toca a cada uno de nosotros, boca a boca, llevar este planteamiento a más gente. Hay que hablar con la gente, con todos los medios. A mí me pareciera que en este momento se hiciera un esfuerzo algo fuerte, como de darle hacer más propaganda, digamos, sobre esto. Y por ejemplo, como poner ejemplos, como cuando yo veía en Alba cómo salía un ingeniero explicando, por ejemplo, cómo funcionaba, cómo se iba desarrollando, los beneficios, y así otras empresas, por ejemplo. Cualquier cooperativa y los bancos, por ejemplo, está bien claro que sobreviven y tienen ganancias y juegan dinero con el dinero de la gente. Y como también está AFP, que es un dinero también el que entregamos, ¿cómo hacer pues que la gente entienda y que todo mundo tengamos un reclamo sobre ello? ¿Vean? Para, ¿cómo se llama? Que en vez de que los quiten una comisión, ¿vean? Que mejor los den interés. Pero ¿cómo hacer? Ahí está el detalle, porque ¿cómo no? Yo le puedo llevar el mensaje y puedo hablar con uno o tres personas, pero no es suficiente. ¿Verdad? Ahora, este tema, los diputados y las diputadas del frente han hecho un trabajo de divulgación, ¿verdad? Mucho, y la dirección. Se ha trabajado mucho a través de la malla, a través de gente lejos, se ha hecho un montón. Lo que pasa es que ellos tienen como más y tendríamos que buscar cómo hacerlo más digerible el tema de la gente. Si hay algo positivo en todo esto, que la gente odia las AFP. O sea, la gente sabe que ese es un negocio privado. Las AFP no tienen aceptación popular. Eso nos ayuda. Hay que buscar mecanismos de educación popular. Nosotros con la gente del equipo Maíz desarrollamos una metodología para explicarlo, informamos gente. Ahí en la casona yo me reuní con más de 30 cuadros del partido un día entero para dar una metodología y que se fueran a explicar. Claro, uno no sabe después, pero yo me imagino que hay una labor fuerte de trabajo. Se han hecho publicaciones, pero hay que hacer más, porque es que el problema, nosotros tenemos un problema, que la derecha lo resuelve fácil. La derecha te dice el robo del siglo, te convierte la palabra Estado, lo público, en algo malo. Lo que es del Estado, ahí puede haber robo, ¿verdad? Y te dicen que el gobierno va a agarrar el dinero, el Ministerio de Hacienda, de los fondos para resolver sus problemas de caja. Miren, desmontar eso desde el punto de vista técnico requiere 2 horas. Lo que ellos te dicen en un minuto, desmontarlo requiere 2 horas para que una gente lo entienda. Ahí es donde nos ganan. Porque usted le tiene que explicar a una persona para que lo entienda que el Ministerio de Hacienda no puede ganar dinero del Instituto Nacional de Pensiones que se quiere crear, porque es una institución pública, financiera, autónoma del Estado, que ese dinero no entra al presupuesto, que el Estado se compone de gobierno central, instituciones públicas financieras, no financieras. Es terrible. Terrible como desmontar una mentira, ¿verdad? Pero tenemos que buscar la vuelta, buscarle la vuelta. Primero tiene que entender cómo funcionan las cosas. No es que sea tan difícil, pero requiere tiempo. La condición es robo, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda no puede agarrar el dinero del Seguro Social porque le dé la gana. Esa es una institución autónoma. Entonces te revuelven la palabra gobierno. Gobierno. El que trabaja en el BFA no trabaja en el gobierno. Trabaja en el Estado, pero no trabaja en el gobierno. Quien trabaja en el gobierno es el que trabaja en el órgano ejecutivo, en el órgano legislativo o en el órgano judicial.
Judicial. Lidia Vega no trabaja ni en el órgano ejecutivo, ni en el legislativo, ni en el judicial. Ella no es una empleada del gobierno, lo que diría el BFA. Ella es una empleada pública de una institución del Estado financiera. Ella no cobra de Hacienda, ella cobra del BFA. Por lo tanto, el dinero del BFA no es de Hacienda. Por lo tanto, el dinero del Instituto Nacional de Pensiones no es de Hacienda. Pero nosotros mismos manejar todo ese paquete, ellos no se hacen lío. En realidad tienen una capacidad de comunicación que hay que reconocer. ¿Verdad? Aparte de la capacidad, la intensidad también, porque 95 o 99% de los medios son de ellos. Imagínense cómo vendieron esta reforma. Usted puede sacar el 25% de su dinero antes de jubilarse para una prima para la vivienda, para un gasto de salud. Si lo saca y le faltan 5 años, cuando llegue a los 5 años y tenga 55 y 25 cotizando, si no tiene, no lo repone con los intereses, entonces tiene que trabajar 5 años más. Pero esos 5 años más nadie lo sabe. Lo que quedó en la opinión pública es que usted puede sacar su dinerito porque es suyo. Dios mío, y están aumentando la edad de jubilación, porque el que no consigue ese pisto tiene que trabajar más tiempo, y si lo consigue de un préstamo, con la pensión tiene que pagar el préstamo, y es horrible, y lo vende como un beneficio. Entonces miren, el reto comunicacional nuestro es terrible, terrible. La derecha no solo tiene más medios, sino que tiene como un poquito más de astucia, ¿verdad? Como no tiene freno moral. No le importa mentir. No le importa mentir, ese es el problema. Ellos no tienen trabas. No le importa mentir. Ellos no tienen trabas morales. Sí, No tienen trabas. No tienen. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Entonces andamos explicando la cosa. Y explicar la cosa, entonces hay que ir a Usulután, reunirse con 40 cuadros, ¿verdad? Un día entero, un taller, cuando ellos lo resuelven con la primera plana de un periódico al revés. Esta es una batalla dura y requiere para nosotros mucha información, informarnos e informarle a la gente. Informarnos, manejar nosotros la información. No le veo de otra. Sí, cuando nacieron las AFP, se dijo lo que ellos dicen ahora, que quiere el Estado robarse los depósitos de los trabajadores. Cuando se nacieron las AFP, el rumor popular fue que era el robo del siglo. Y lo que pasa es que uno estaba amarrado, ¿verdad? Como decía don Julio, a mí me pasaron a la AFP, ¿verdad? Yo estoy pensionado, pero realmente cuando uno pasaba de cierto tiempo y no decía que no estaba de acuerdo, cuando venía el tiempo, lo tenían metido en la AFP. Pero todo el rumor popular fue que fue el robo del siglo. Desde el principio se supo, todos estos años, no es nada nuevo. Ellos están robando. Que el negocio más redondo que había podido inventar este negocio. Pero uno estaba amarrado, no podía hacer nada. Y hasta ahorita, yo sé que hasta este momento, está mero yuca. Todavía estamos amarrados, no podemos hacer cualquier cosa. A menos que el Estado se invente alguna cuestión. Porque de lo contrario, no podemos decir, bueno, yo me saco en la AFP, me paso para el INTEC o me paso para el seguro. No sé cómo podría ser, pero siempre se dijo que era el robo del siglo. Y el otro era el de la banca, la privatización de la banca que fue previo. Sí. A ese le llamamos el del siglo también. Sí, ¿No has hecho los cálculos en el gobierno, en el Estado? ¿Cuánto nos podríamos ahorrar si dejan de trabajar todos los jubilados que reciben pensión, que reciben casi los máximos topes de salario en el Estado, que son los cuadros ideológicos, políticos, activistas de arena, destruyendo lo que se hace desde el gobierno del FMLN, que están ahí, estuvieron, están y siguen estando ganando los mejores salarios del sistema público? ¿Y no acaso se podría dar un ahorrito recortando donde hay que recortar? Porque en algunas instituciones nos queda muy claro que hay muchos compañeros de trabajo que son compañeros pero no trabajan. Entonces, lo digo porque al final, más que están sentados ahí, son un estorbo para el proyecto político del FMLN. Porque no solamente no trabajan, no solamente son los que más tienen salario, sino que son también
los que en 3 minutos te destruyen y te dicen, no nos dieron el escalafón, nos dieron un bono porque no es el escalafón, me han quitado el subsidio y ahora dicen que le van a recortar más al ministerio o a los programas sociales. Entonces, y te lo dicen ahí en el pasillo y se lo dicen a cada uno que llega, a cada persona, ya sea usuario interno o externo. ¿Podría eso poder trabajarse para dentro de los recortes que sí hay que hacer? Porque pensaría que podríamos darle trabajo a 4 o 5 médicos, a 4 o 5 licenciados, a 4 o 5 secretarias, enfermeras, ordenanzas, motoristas, laboratoristas y técnicos, con el salario que se les paga a un recurso de ellos. Bueno, si te entendí, te refieres a la persona que ya está pensionada pero sigue trabajando. Exactamente. Bueno, la información que yo tengo, no sé si es la más acertada, no sé también, es que son como 4.500 personas, ¿verdad? Que trabajan y ya están pensionadas, están recibiendo salario. Sobre eso yo conozco dos opiniones. Una es que esa persona se le obligue a salir del empleo público para que otra persona, digamos, ocupe ese cargo, persona joven. Pero hay otra gente que dice, bueno, una parte de esa población tiene pensión y está baja, una parte que se ve obligada a seguir trabajando para conseguir otro ingreso. Yo no sé cuántos son, de los 4.500 los que tienen pensión baja, ni cuántos la tienen alta, ¿verdad? Pero creo que hay un decreto de retiro voluntario para esa población, ¿sí? Porque la ley no obliga a que después que usted se pensionó no pueda trabajar. Lo que usted no puede es, después que se pensionó, si continúa trabajando, seguir cotizando, ¿verdad? Ya no cotiza. Pero podrían renunciar a la pensión si sigue trabajando. Pero habría que modificar, ahí sería voluntario, Pues sí. ahí no lo van a hacer los areneros. Lo otro es que se podría modificar la ley. Sin duda podría haber un ahorro. Yo no tengo idea, cálculo, ¿verdad?, de cuántas personas son, pero si fueran del sistema público, podríamos sacar un cálculo ahorita. Si son 100.000 los jubilados, y estamos hablando de 4.500, estamos hablando del 4.5%. Y si el pago de esa pensión son 450 millones, saquemos el 4.5% a 450 millones. ¿Cuál es el 4.5% de 450 millones? De 10 serían 45, ¿verdad? De 5 serían 22 y medio. Estamos hablando de 20 millones de dólares, ¿está bien? Pero la pensión no la va a dejar de pagar, ¿verdad? Lo que va es a sacarlo y le paga la pensión, pero te ahorra los salarios. Los salarios deben andar igual, más o menos, ¿verdad? Un promedio salarial de ¿cuánto sería? $500 en el país. Entonces puede haber un ahorro de unos 20 millones de dólares si lo despide a todo y no pone a nadie. En términos de la finanza pública total no es una cantidad grande, pero tampoco la podemos despreciar, ¿está bien? Yo sé que hay un intento de que eso no continúe, pero es que las pensiones también son tan bajas. Imagínense una persona con una pensión de $208 Que no se jubilen. y que Si quiere siente que puede seguir trabajando. Es un problema. Pero bien, por ahí va la cosa.